Ahora os invito a que podamos leer unos textos que se encuentran en Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 35. Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 35. Hoy vamos a reflexionar en Juan el Bautista y Jesús, en lo que dijo Jesús de Juan el Bautista y también en parte en las dudas que le surgieron a Juan el Bautista pese al encuentro que tuvo con él al principio de su ministerio de Jesús. Dice en el capítulo 7 de Lucas, versículo 18 en adelante: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos, y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dice: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen, de quienes siguen a Jesús. Amén. De algún modo también debemos recordar que en Lucas Juan está puesto desde un punto de vista más distinto. Debemos pensar también en contexto posterior, es decir, años después, las siguientes generaciones cristianas empezaron entre ellos a discutir si quizá incluso el verdadero Mesías sería Juan el Bautista y no Cristo. Lo leemos también en los evangelios al principio, cómo algunas multitudes estaban, ¿cómo decirlo?, confundidas con quién era este profeta que habla estas cosas y que hace estas señales del bautismo en el Jordán. ¿Será él el Cristo?
Vemos que Juan estaba enviado para preparar el camino para aquel que verdaderamente era el Mesías. Vemos también que Juan, en ese momento, en ese encuentro con Jesús, que también nos debe llamar la atención, porque sabemos que Elizabeth, la madre de Juan, y María, la madre de Jesús, eran familiares, eran primos. Por tanto, Jesús y Juan también eran primos, segundos, pero primos, bueno, tenían una relación fraternal. Pero da la sensación de que tanto Juan como Jesús no se conocieron. De hecho, Lucas no narra el encuentro de Juan con Jesús. Solamente se dice que Jesús fue bautizado. Y a diferencia de otros evangelios, lo hace porque de algún modo, y esto lo hemos heredado hoy en día, se tiene esa creencia de que aquel que bautiza es superior que aquel que es bautizado. Y hoy en día, si nos bautiza el pastor, es mejor a que nos bautice el hermano que no es pastor. Porque el pastor está más cerca de Dios, es más espiritual, él es mejor, su bautismo vale más. De hecho, Pablo nos muestra, ¿no?, los problemas que había a la hora de bautizar. Y de hecho, él se enorgullecía, concretamente con la iglesia de Corinto, de no haber bautizado a muchos. Dio 3 o 4 nombres y dijo, y del resto ni me acuerdo. Hoy en día, pues debido, pienso yo, ¿no?, quizá a que se bautiza muy poco, pues cuando un pastor bautiza a alguien tiene que hacerse una foto para el recuerdo, porque no es algo que pase todos los días, desgraciadamente. Pero en ese tiempo, como le diría Felipe al eunuco, ¿no?, al eunuco, ¿qué me impide bautizarte? ¿Crees en Jesús? Bien haces. Aquí hay agua, te bautizamos. Rápido. También es cierto que en nuestro caso existe un proceso de discipulado, de catecumenado, de preparación, por la cual de algún modo se intenta preparar a la persona, hacerle ver qué significa bautizarse, formar parte de la iglesia. Y muchas veces incluso teniendo esas filtraciones, teniendo esas enseñanzas, pues la gente se bautiza, pero luego no ha entendido bien lo que significa ser discípulo de Jesús. Debemos pensar, ¿no?, ¿por qué Juan duda o le pregunta? Bueno, ni siquiera va personalmente, ¿no? Envía a 2 discípulos para que le pregunten a Jesús si verdaderamente él era el Mesías. Podríamos investigar, ¿no?, confesiones de Juan el Bautista acerca de Jesús. Y os voy a leer concretamente 2. La primera está en Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Mateo 3, versículos 11 y 12. Yo bautizo con agua, dice Juan el Bautista, a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Esto es lo que dice Juan del Mesías. Leamos Juan capítulo 1, versículo 29-34. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él.
Yo no sabía que era él Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Con estos textos, que hay paralelos en los otros evangelios, y no tiene sentido leerlos porque básicamente dicen lo mismo, entendemos que Juan sí había recibido de Dios quién era el Mesías, había comprendido quién era el Mesías. Es cierto que, como he dicho en Lucas, no aparece Juan el Bautista bautizando a Jesús según la narrativa que nos muestra el autor. Ya os he dicho por qué. Porque desgraciadamente algunos cristianos empezaron a seguir a Juan el Bautista más que a Jesús, cuando Juan el Bautista era el que preparaba los corazones de las personas para que luego reciban a Jesús. De hecho, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que varios discípulos de Jesús han sido primero discípulos de Juan. Ese era el propósito de Juan. Podemos también comprobar cómo esto había dañado a la comunidad cristiana, porque cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que hay personas que se aferran más al bautismo de Juan. U otras, como Apolo, que solamente conocía hasta el bautismo de Juan. No había recibido el resto del Evangelio. Por tanto, en medio de esas confusiones o falta de información, de algún modo se intentó dar otro enfoque a la relación entre Juan y Jesús. Pero llama la atención las confesiones de Juan, porque no solamente nos muestran que Dios se las ha revelado a su corazón, sino que son bastante trascendentes. Recordad que María fue a visitar a su prima Elizabeth y estaba embarazada. Recordad que Juan tenía 6 meses más de vida que Jesús. Porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, su prima, ya tenía un embarazo de 6 meses aproximadamente. Y María recién había concebido a Jesús, según el ángel Gabriel que le anunció la noticia. Y sin embargo, aquí Juan está diciendo, Él es antes que yo. Que es lo que no entendían los fariseos y los saduceos cuando decían, antes que Abraham, yo soy. Él existió antes que todos. Y sin embargo, recién estaba comenzando su ministerio en un tiempo concreto. Vemos, por tanto, que las confesiones de Juan el Bautista acerca de Jesús son impresionantes. Entonces, ¿por qué dudó Juan de que Jesús era el Mesías si es que escuchó la voz, vio descender el Espíritu de Dios sobre Jesús? ¿Por qué dudaste, Juan? Recordad también que en Lucas se habla muy rápido de Juan e incluso no solamente se le separa de Jesús, sino que se muestra cómo pues, Juan fallece, ¿no? Es decapitado por Herodes, bueno, completamente por su mujer y su hija, ¿verdad? También porque Juan el Bautista, como se dice hoy en día, no tenía pelos en la lengua, decía lo que pensaba. Y es cierto que lo que pensaba era cierto, era correcto, era verdad, pero quizá lo podría haber dicho de otro modo, más diplomático. Pero bueno, él es así. Al igual que Pablo, muchas veces es tosco, ¿verdad? Por tanto, volvamos a incidir, ¿no? ¿Por qué Juan el Bautista dudó? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, nos habla de aquel que iba a venir antes que el Mesías. Y nos dice que esa persona iba a aparecer con el espíritu de Elías. Recordad también que entre Malaquías y Juan el Bautista hay 400 años de silencio, donde no se levantaron profetas, donde no hubo palabra de Dios. Y por eso varios líderes religiosos empezaron a usar la palabra de Dios bajo sus propias interpretaciones, sin depender de la guía del Espíritu de Dios, para entender la ley, la palabra. Sabemos también, porque claro, aquí hay una discusión, ¿no? ¿Cómo es posible que Malaquías nos muestre que esa persona iba a venir con el espíritu de Elías?
Os sonará una locura, pero incluso hay teorías acerca de una especie de reencarnación. Porque Malaquías dice que ese vendrá con el espíritu de Elías. Es más, recordad que cuando vieron a Juan el Bautista predicar tras 400 años de silencio, era tanto el impacto de su enseñanza y del símbolo del bautismo, que algunos decían, ¿será acaso el Mesías? ¿Será un profeta de Dios? ¿Será Elías? ¿Será Jeremías? Estas preguntas que se plantean la multitud nos hace ver el montón de herejías que habían emanado en el pueblo de Israel tras estos 400 años de silencio. Empezaron ya a creer en la posibilidad de reencarnaciones, de falsos mesías, llevando las leyes religiosas del templo a las casas, sobreespiritualizando las cosas. Nosotros sabemos que cuando Malaquías enseña que aquel que iba a venir iba a preparar el camino, que iba a venir con el espíritu de Elías, significaba que vendría con su mismo ímpetu, con su misma labor, como lo hizo el profeta Elías. Y ya sabemos que el profeta Elías fue una persona que tuvo un trabajo clave en los momentos de corrupción de Israel con Acab y Jezabel. Y lo paradójico de esto, a mí al menos me parece muy interesante, es que Elías también tuvo un gran bajón en su fe. También vamos a decir que dudó. Y me hace gracia o me llama la atención porque es como que Juan no solamente viene con el espíritu de Elías en el sentido positivo de cómo predica, de cómo impacta en el pueblo, sino incluso en sus errores también parece que imita a Elías. ¿Os acordáis cómo Elías era el último profeta? Porque muchos habían puesto sus rodillas delante de dioses paganos y se enfrentó a un montón de profetas de Baal. Y él enseñó cómo podía mostrar que su Dios era verdadero y no ese Dios de esos 450 profetas de Baal. Cuenta el texto que luego incluso no solamente los venció, no solamente les demostró que su Dios era el único y verdadero, sino que fueron luego pasados por espada. Dios hizo justicia a través de Elías. Dios es quien decide quién vive, quién muere. Dura palabra es, pero así nos lo muestra la Biblia. Pero después, versículos posteriores, se nos muestra que Acab, con miedo, le comenta las noticias a la reina Jezabel, y Jezabel, tirana, amenaza de muerte a Elías. Y aquel que había luchado contra 450 profetas de Baal, no solamente no se atrevió a enfrentarse a Jezabel, sino que temió por su vida y huyó. ¿Cómo es posible, Elías, si hace un momento te acabas de enfrentar a 450 personas, profetas, y ahora por la amenaza de una mujer, huyes por tu vida? Si acabas de demostrar que tu Dios es el único y verdadero, aquel que ha marcado toda la historia y que ha hecho todas las cosas, ¿por qué huyes de una simple mujer? Vemos cómo se esconde en un monte y en medio de diferentes manifestaciones naturales escucha la voz de Dios y Dios la restaura y continúa su ministerio. Tanto así que luego acaba discipulando a Eliseo, el cual iba a continuar con esa labor profética que Dios había preparado en ellos. Por tanto, podríamos decir, bueno, como viene con el espíritu de Elías, pues tendría sus debilidades, habría momentos de fe y momentos de duda. Y en efecto, en nuestra vida personal también es así. Hay momentos en los cuales nos sentimos pletóricos de fe, llenos del Espíritu Santo, que escuchamos una alabanza y llega hasta lo más profundo de nuestro ser, nos conmueve, nos inspira,
nos invita a comprometernos a hacer ciertos devocionales o planes de estudio o colaborar más en obra social, lo que sea lo que cada uno de Dios le ponga en su corazón. Pero también hay momentos en los cuales decimos, Padre, me has abandonado. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Verdaderamente seré cristiano? Tantas dudas que nos planteamos. Dios, si soy tu hijo, ¿por qué me está pasando esto que me está haciendo tanto daño? Cosas que a veces no entendemos, o mejor aún, preguntas que planteamos mal y que luego no queremos escuchar la respuesta. Porque la respuesta que queremos escuchar es la que nosotros ya tenemos prevista antes de preguntarla, como hemos visto en el estudio bíblico de 2 Timoteo capítulo 4. Pues os voy a decir por qué Juan el Bautista dudó si Jesús era el Mesías o no. Recapitulando y pensando en lo que Juan el Bautista confesaba acerca de Jesús, debemos darnos cuenta que Juan el Bautista, aparte de tener un carácter muy fuerte, tenía un concepto de Dios, de justo juez, del Mesías que venía a echar fuera todo lo que sea corrupto. Como diría Juan también, ¿no? El hacha está puesta para cortar el árbol. Dios va a tirar la paja al fuego interminable. ¿Qué os quiero decir con esto? Juan el Bautista pensaba, entendía, y Dios le reveló, y no lo hizo mal, que el Mesías iba a venir como un león. Pero se olvidó de que también iba a venir como un cordero. Y me podéis decir, ¿pero acaso no es Juan el Bautista el que dice, aquí viene el cordero que quita el pecado del mundo? Así es. Pero es que nosotros, como cristianos, no judíos, leemos la palabra en dos perspectivas, en dos tiempos. Quizá, no sé si podéis hacer el ejercicio de leer el Antiguo Testamento intentando olvidar lo que aparece en el Nuevo Testamento. Os daréis cuenta de que en el Antiguo Testamento su escatología, es decir, todos los textos que hablan acerca de la venida del Mesías, el juicio final, la resurrección final, el fin de los tiempos, todas estas cosas que son escatología, en el Antiguo Testamento están entremezcladas como si fueran un instante. Para nosotros, en nuestra doctrina cristiana, existe la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Tenemos esos dos bloques. Pero para el judío, para la persona que solamente tenía las escrituras del Antiguo Testamento, no estaba bien marcada esa división. No lo tenía ahí mascadito como para leerlo y decir, pues mira, esto que dice acerca del Mesías se va a cumplir en este año y luego el resto ya al final de los tiempos. Ellos no lo habían recibido así. Es por eso que hay textos, especialmente en Isaías, que nos muestran al Mesías como una persona que se compadece de los pobres, que atiende a los enfermos, que trae la buena noticia a los despreciados por la sociedad. Pero también nos enseña que viene con ira, que viene con fuego, que viene con el hacha. Y cuando Juan el Bautista habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que está con el hacha puesta, que va a separar el trigo de la paja, y que el trigo al granero y la paja al fuego interminable, está hablando del Jesús que se habla en Apocalipsis. Del Jesús que va a venir por segunda vez y lo hará de una forma muy distinta a como ha sido la primera. O como también lo comparte el Antiguo Testamento y por supuesto Apocalipsis. Jesús es el Cordero de Dios inmolado, pero también es el león rugiente de Judá. Y no se contradicen, porque es Cordero de Dios para aquellos que creen en Él, para aquellos que le siguen. Pero es león
para aquellos que les desprecian y que andan en sus propios pecados. Es por eso que Juan, al ver todas las cosas, al escuchar toda la fama que había conseguido Jesús, y tener dudas, ¿no? ¿Verdaderamente este será el Mesías? Porque yo me esperaba otro. Juan lo que estaba esperando es lo que nosotros estamos esperando: la segunda venida. Pero sin embargo eso todavía no estaba pasando. Juan no comprendía que la redención se iba a dar de otra forma, que debía morir en la cruz primero, que se debía dar un tiempo para que la iglesia crezca, que al fin y al cabo la iglesia tiene la misma oportunidad que tuvo Israel, porque la iglesia de Israel es una sola. Dios tiene un solo pueblo. Israel tuvo las bendiciones para compartir a todos aquellos que podían y no lo hicieron. Ahora bien, ¿qué está haciendo la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Estamos también compartiendo las bendiciones como debemos o estamos repitiendo lo que está haciendo Israel? Esa es la pregunta. ¿Conocemos bien la historia para no estar condenados a repetirla, como dice esa frase conocida? ¿O la desconocemos y por eso estamos igual? Es por eso que Juan dudaba si Jesús era o no el Mesías. Y llama la atención, ¿verdad?, cómo le contesta Jesús. Bueno, una contestación que primero está precedida de señales importantes, de sanidad, de amor por los desfavorecidos. Y Jesús muestra aquí, ¿verdad?, una alusión a textos que ya lo leemos, ya los hemos leído en Lucas también e en Isaías. Pero bueno, vamos a leerlo en Lucas porque lo tenemos más fresco. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Porque recordad, en el capítulo 7 dice: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Este es el mensaje de contestación que Jesús envía a Juan el Bautista ante la duda de si Jesús es o no el Mesías. Pero recordad que cuando Jesús es rechazado en Nazaret, él como siempre visitando sinagogas, justamente en uno de esos lugares que visita, estaban leyendo el rollo del profeta Isaías, el pergamino, y ahí justo tocó estos versículos. Versículo 18 del capítulo 4 de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Con algunas otras palabras cambiadas, Jesús le está dando el mismo mensaje que les dio a los judíos de la sinagoga de Nazaret. Y claro, Jesús no le dijo claramente: es que mira, Juan, yo sé que tú piensas que yo voy a venir como juez, como rey triunfante, pero es que también debo venir como cordero inmolado. Y mira, lo que pasa, Juan, es que yo he venido ahora, pero me debo ir y luego volveré. ¿Se lo podría haber dicho así Jesús a Juan? Pues sí. Pero lo que le dijo es una referencia a un texto del Antiguo Testamento que apela solamente a la primera venida de Jesús, no a la segunda. Nosotros, que estamos en otro tiempo, tenemos el privilegio de discernir del Antiguo Testamento qué textos hacen referencia a la primera venida de Jesús y qué textos hacen referencia a la segunda venida. Y yo esto lo cuento con mucha pasión porque tuve la oportunidad de estudiar, de hacer un trabajo de fin de grado sobre la escatología del Antiguo Testamento. Es decir, aquellos textos que hacen referencia a la venida de Jesús, al juicio final, etcétera, etcétera. Y para mí fue una investigación preciosa, porque cuando hablamos de la escatología del Nuevo Testamento, de las profecías de cómo será el fin, no solamente nos perdemos, no solamente caemos en teorías y cosas que a veces pueden rozar lo herético, sino que no sabemos la respuesta,
porque todavía no se ha cumplido. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, hermanos, yo disfruté un montón, porque yo no estaba teorizando acerca de esta profecía se cumplirá de esta forma o de otra. No, estaba leyendo profecías del Antiguo Testamento que ya se habían cumplido. Y no sabéis la fe, ¿cómo decirlo? El amor, la pasión que te da leer palabras, promesas que ya han sido cumplidas. De hecho, como creyentes afirmamos, la segunda venida será real, por cuanto la primera venida es garantía del cumplimiento de la segunda, porque Dios es fiel a su promesa, es fiel a sí mismo, como nos ha comentado también Julita. Y suena raro, ¿no? ¿Cómo es eso de que es fiel a sí mismo? Es por cuanto se debe fidelidad a sí mismo, por cuanto cumple todo lo que Él promete. No es tanto porque sea fiel a nosotros. Si fuese fiel a nosotros como tal, así, en seco, nosotros, que somos como el aire que viene de un lado y va a otro, que nos traicionamos a nosotros mismos, pues Dios estaría rompiendo su identidad. Pero cuanto es fiel a sí mismo, todo está bien sostenido y bien cumplido y consumado en Él. Juan no tendría toda esta visión que nosotros podemos disponer, pero entendemos que Juan el Bautista habrá continuado con su labor predicando que Jesús era el Mesías. Debía ser reconducido en su interpretación de quién era Jesús. Y debemos entender a Juan, debemos compadecernos de él, porque realmente esto suena como un misterio impresionante, como dos líneas temporales que nos pueden de algún modo confundir, ¿verdad? Juan, que era mayor que Jesús, dijo: Él es antes que yo. La epístola de Pedro y Apocalipsis nos dicen que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que el Cordero haya sido inmolado antes de la fundación del mundo? Si el Cordero fue inmolado en la cruz en el año número 1, porque se entiende que el año número 0, bueno, que lo contaron mal. Entonces, ¿cómo es posible que el Cordero de Dios haya sido inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Si no era necesario, en principio, pues, inmolar a nadie, pagar un pecado si no había pecado. Es porque Dios ya sabe cómo son todas las cosas antes de que surjan. O mejor aún, en Él todas las cosas siempre son, siempre existen, siempre están. En cambio, en nuestro caso, tienen un principio y un final, un Génesis y un Apocalipsis, un nacimiento, una muerte. Nosotros somos lineales y Dios es sistémico. Si lo viésemos desde un punto de vista geométrico, nosotros somos una línea recta y Dios es un círculo. Y gracias que hay un punto tangencial, nosotros podemos recibir revelación de Dios. Podemos conocer un poco de Él. Pero ojo de aquel que se atreva a decir: Dios es esto, esto, esto y esto. Porque probablemente ese Dios no será el Dios verdadero, sino su Dios. Y en efecto, hay partes que tienen su sentido, ¿no? Por supuesto que el Cordero tuvo que ser inmolado antes de la fundación del mundo. Pensad, Dios es santo, es puro, es justo. ¿Cómo se pudo relacionar con la humanidad si no hubo un pago por el pecado? Es decir, ¿cómo pudo Dios relacionarse con Adán y Eva tras el pecado, y luego con Abraham, y luego con tantos y tantos y tantos otros, si no había un pago por ese pecado? Pensadlo, juntad lo que sea santo, puro, blanco, y ponerlo al lado de algo sucio, putrefacto, y veréis que se va a contaminar. Pero Dios se mantuvo puro por cuanto todas nuestras faltas, todos nuestros errores se limpiaron desde antes de que surgiesen. Dios ya había previsto todo esto. Y por eso Dios se pudo relacionar con nosotros, sin atentar contra su identidad. En el tiempo de Dios ya estaba hecho, en nuestro tiempo se hizo en la cruz,
con Jesús. Y Jesús nos muestra ya, pues, aspectos interesantes de Juan, ¿no? ¿Es un profeta? No, es algo más que un profeta. Profeta del Altísimo también se le llama. No solamente es profeta, también es bautista. Una persona que mantenía una vida piadosa, con muchas normas. De manera paradójica también nos enseña, ¿no? No hay nadie superior en este mundo a Juan, pero Juan es el más pequeño en el reino de Dios. Ciertamente Jesús está dando, pues, muchas adulaciones acerca de Juan, pero nos hace ver que aún lo que él haga y sea no significa que sea mejor que el resto. Luego también nos muestra cómo el Señor en su plan de redención planteó dos metodologías. Por un lado, a una persona muy privada de pasiones carnales como Juan el Bautista, que no bebía vino, que solamente comía miel y langostas, que practicaba muchísimo la disciplina de la soledad y el silencio, que continuaba fielmente con su ministerio en el Jordán bautizando. Pero por otro lado vemos una expresión diferente, a un rabí que va a diferentes fiestas, come, bebe. Y tanto a uno como a otro, los líderes religiosos corruptos, desgraciadamente, los critican. No reciben a aquel que ayuna, que se mantiene fiel y puro, ni a aquel que por supuesto se mantiene puro, pero ellos critican de que no se puede mantener pureza en esos lugares. De hecho, ahí vemos precisamente el valor del ayuno, ¿no? Ayunar no solamente implica reservar tiempo para el Señor, sino que precisamente implica apartarse del resto para tener ese tiempo. Hoy en día el ayuno muchas veces se puede llegar a confundir, porque entendemos que el ayuno es dejar de comer porque así perdemos tiempo. Pero pensar que en ese momento el ayuno, desgraciadamente, hacía referencia no al tiempo de la comida, porque ya sabéis que en ese tiempo las que hacían la comida eran las mujeres. Y generalmente cuando se habla del ayuno, se habla del ayuno de los hombres en la Biblia. Entonces, vamos a ayunar para pasar más tiempo con Dios. Eso que le importa a los hombres y los hombres no cocinan. El ayuno era porque en ese tiempo era muy importante siempre compartir espacios con las personas. Banquetes, bodas, la comida del día a día. Era siempre momentos en los cuales te reunías con compañeros, vecinos, gente importante. Y claro, si tú estás ayunando, evidentemente no vas a ir a esos lugares para estar así. Por tanto, el tiempo que ahorrabas era precisamente no ir a banquetes, bodas, cumpleaños, celebraciones, que si el vecino hizo aquello, que si mi amigo ha hecho lo otro, y me quedaba en casa, apartando tiempo para Dios. Por eso es que Juan era una persona pues muy austera, ¿no? Guardando tiempo, pasando penurias en su ayuno y en su dieta estricta y en su forma de ser, pero aún así ellos no lo recibieron. Y Jesús, si iba a comer y a beber, no era porque le gustaba comer por comer y beber por beber, sino porque era precisamente los entornos donde él podía impactar a las personas que necesitaban de Dios. Como él bien dice, los sanos no necesitan médico, son los enfermos los que lo necesitan. Y es allí donde iba Jesús. Concluyo entonces mostrándoos cómo es importante leer las Escrituras, tener en cuenta los tiempos. Y espero haber respondido a vuestra pregunta, si es que os la habéis planteado alguna vez. ¿Por qué Juan el Bautista dudó cuando ya el ministerio de Jesús llevaba tiempo, si al principio confesó grandes cosas acerca de la persona de Jesús? Esperemos que nosotros tampoco tengamos una visión sesgada de Dios. Es por eso que es importante reflexionar en todo el Evangelio desde el principio hasta el final, y no solamente en algunos textos que nos pueden gustar más y otros textos que desgraciadamente se nos escapan y nos impiden que sigamos adelante con nuestro crecimiento.
El Señor nos bendiga, hermanos. Amén.